Hermanos, no podemos hablar del dinero y de las finanzas dentro del hogar sin primero hablar de algo que se conoce como la teología del trabajo, ¿sí? Hay una teología, hermanos, sobre el trabajo. Dios tiene mucho que decirnos acerca del trabajo y creo que esto es bastante obvio que debemos tocar, porque, hermanos, si no trabajas no vas a tener dinero, esa es la verdad. Si no trabajas, como vamos a ver más adelante, no tienes el derecho de comer. Entonces, si vamos a hablar de los recursos económicos de manera individual, de manera familiar, tenemos que sí o sí tocar y saber qué es lo que Dios dice acerca del trabajo, ¿sí? Lo primero, hermanos, y esto es algo que simplemente voy a hacer un pequeño repaso porque ya hemos hablado en cierta manera esto en las anteriores sesiones, y es de que el trabajo no es malo. El trabajo, hermanos, es algo muy bueno. El trabajo es algo digno. Los flojos, los negligentes, como vamos a ver más adelante, más bien son aquellos que los cuales la Biblia condena y deben ser confrontados con severidad. Pero el trabajo, hermano, no es malo. El trabajo incluso, si tú recuerdas un poco de lo que hemos visto en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, era parte del paraíso, hermanos. Y escucha bien, ¿sí? Porque muchos de nosotros, hermanos, yo sé, y vamos a hablar en un momento acerca de las consecuencias del pecado sobre el trabajo. Pero antes de que el pecado entre en este mundo, hermanos, Dios hizo al hombre para trabajar. Entonces, literalmente trabajar es parte del propósito de cualquier ser humano. Trabajar, generar recursos, hermano, es parte de la forma en la cual Dios nos ha diseñado. Dios crea al hombre, Génesis capítulo 1, hemos visto eso. Y Dios sí le da un jardín y Él le provee la alimentación necesaria, pero Dios le dice a Adán, hermanos, no iba a estar en el jardín del Edén en una hamaca con un ángel haciéndole vientitos, ¿sí? Sino que Adán, hermanos, recibió literalmente una labor. Inmediatamente fue creado, recibió la labor de labrar la tierra, de cuidar esa tierra, de fructificar la tierra que Dios le había dado. Y eso, hermanos, es un llamado al trabajo. Y hermanos, en este punto quiero recordarles algo que también hemos estado mencionando en las sesiones pasadas, y es de que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con separar lo sagrado, lo espiritual, de lo que consideramos muchas veces secular. Y el día de hoy, hermanos, como hemos hecho la semana pasada respecto a la sexualidad, voy a hacer lo mismo con el tema del trabajo, porque muchos hermanos creen que cuando yo tengo un trabajo fuera de la iglesia, ¿sí? Es algo secular. Es algo que no tiene que ver con Dios, ¿sí? Es algo que yo hago para satisfacer mi carne o mis necesidades físicas y eso, hermanos, no tiene ninguna relación o propósito espiritual divino. Pero la verdad es de que no, hermanos. La verdad es de que el trabajo es algo, hermanos, que Dios nos manda hacer y el trabajo, hermanos, nosotros debemos verlo como una obra que hacemos, escucha bien, para Dios, para Dios. Hermano, está muy bien que tú sirvas los días domingos en la iglesia, está bien que tú busques los dones que tú puedes utilizar dentro de la iglesia, pero hermano, cuando tú estás fuera de la iglesia, cuando tú estás de lunes a sábado, sí, lo que debes tú hacer es trabajar como para el Señor, como vamos a ver más adelante. Esto es algo que se repite en el Nuevo Testamento también. Pero desde el inicio, hermanos, Dios nos ha creado para que vivamos con Él. Adán y Eva iban a estar con Él, iban a compartir, iban a tener comunión con Dios. Ellos caminaban con Dios, como se nos dice en el libro de Génesis. Y hermanos, pero al mismo tiempo, ellos iban a trabajar. Al mismo tiempo que ellos caminaban con Dios, que tenían una relación con Dios, ellos iban a tener que cumplir una labor y esto iba a ser generar más recursos, labrar la tierra, administrarla para la gloria de Dios. Y hermano, este tema del trabajo es muy importante que tú y yo entendamos porque hemos hablado ya varias veces de lo que es el mandato cultural. Nosotros, hermanos, tenemos un mandato como humanidad de dominar, administrar para la gloria de Dios este mundo natural, este mundo físico, este mundo material, ¿sí? Y hermanos, parte esencial de eso es el trabajo. Es el trabajo. Y es parte esencial de cumplir lo que Dios quiere para mí, el generar recursos, el trabajar la tierra, el administrarla de manera correcta, el hacer que las cosas, hermanos, fructifiquen. Y hermanos, esto es importante porque, escucha, generar más recursos no es pecado.
Ahora, hermanos, vamos a tener cuidado el día de hoy. Les voy a rogar que tengan mucho cuidado con lo que yo voy a decir y cómo ustedes lo disciernen, porque no me voy a ir el día de hoy a lo que se conoce como la teología de la prosperidad, que muchas iglesias nos venden y que todos los cristianos que tenemos que ser ricos, ¿sí? O cosas así. No me voy a ir a ese extremo. Pero tampoco me voy a ir al otro extremo, como vamos a ver en un momento, de creer, hermanos, de que una persona pobre, por ser pobre en sí misma, ya es virtuosa. Porque literalmente, hermanos, Dios nos ha creado a los seres humanos para generar más recursos. Y buscar generar más recursos, escucha, no es pecado. El amor al dinero. Más adelante vamos a hablar de ese pasaje en 1 Timoteo 6. Eso sí es pecado. Ese es el principio de todos los males. Está bien, hermano. Pero una cosa, hermano, es querer generar recursos para cumplir el propósito que Dios tiene para ti. Una cosa es querer generar más recursos para proveer a aquellos que Dios nos ha dado para que los cuidemos y los sustentemos. Otra cosa, hermanos, es generar recursos como el rico insensato simplemente por amor a lo material. Y creo, hermanos, que tenemos que tener esto muy en cuenta porque, como les he mencionado, el trabajo desde Génesis era parte del paraíso. Era la forma en la cual Dios nos ha diseñado, Dios nos ha creado para trabajar y literalmente Él nos manda a generar más recursos. Él utiliza esta palabra que ya les he repetido varias veces, la palabra fructificad, que es la palabra hebrea para, que literalmente este es un mandato. Hermano, esto no es una sugerencia de parte de Dios. Este es un mandato. Cuando Él dice fructificad, ese es un mandato. Y literalmente, hermano, la palabra fructificad tiene que ver con la idea de prosperar. Tiene que ver con la idea de, es obvio, prosperar porque tú prosperas cuando generas más recursos, cuando multiplicas lo que tienes. Y Dios, hermano, le da a Adán y Eva el jardín del Edén y les dice, ok, aquí no se ha terminado, ¿sí? La idea es de que ahora ustedes todo este mundo dominen y hagan que todo este mundo fructifique, así como el jardín del Edén que Él les había dado al inicio. Y hermanos, este concepto de que el hombre tiene que generar más recursos, tiene que fructificar, no solamente está en el Antiguo Testamento o en el libro de Génesis, como les acabo de mencionar, sino es algo que también se mantiene en el Nuevo Testamento. Y para esto, hermanos, les voy a rogar que vayan conmigo a varios pasajes y quiero que los busquemos juntos, porque, hermanos, como les he mencionado, yo sé de que hay un extremo de iglesias y personas que prometen una falsa prosperidad. Hay otro extremo, hermanos, de cristianos, los cuales creen que la prosperidad per se es mala y es pecado, que generar recursos, intentar fructificar en este mundo, ¿sí? En prosperar es pecado. Pero escucha lo que el apóstol Pablo va a decir en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 4, versículo 28. Escucha lo que el apóstol Pablo dice. El que hurtaba, no hurte más. Y ahora, hermanos, el contexto es importante. Pablo, hermanos, aquí está hablando de personas que han conocido el Evangelio, que han conocido a Cristo, ¿sí? Que han sido regeneradas, que han nacido de nuevo, que han puesto su fe en el Salvador. Y si tú conoces un poco de la epístola de Efesios, en el capítulo 4, Pablo va a empezar a decir cómo viven aquellos a los cuales Dios, cómo deben vivir aquellos que han sido salvos por la fe en Jesucristo. Y Pablo nos dice, comenzando este capítulo, de que vivamos dignamente del llamado que hemos recibido de parte de Dios, ese llamado a la salvación. Y escucha lo que Pablo va a decir, versículo 28, el que hurtaba, no hurte más, eso es obvio, ¿sí? Si eres un ladrón antes de llegar a Cristo, llegas a Cristo, pones tu fe en Él, te arrepientes de tus pecados y el arrepentimiento significa ya no hacer lo mismo. Pero no solamente significa ya no robar, sino significa hacer lo opuesto a lo que hacías antes. Y escucha lo que continúa diciendo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Escucha, este es un mandato. Trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Y ahora escucha cuál es el pensamiento que el apóstol Pablo tiene sobre el trabajo. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El apóstol Pablo, hermano, le llama a los cristianos a trabajar de tal manera que incluso tengan para compartir. Hermano, escucha eso, ¿sí? Eso está fundamentado en el concepto de que el ser humano y lo que Dios quiere para nosotros es que fructifiquemos, es que generemos más recursos.
Y Pablo acá no va a decir simplemente ten recursos para ti, para sostenerte a ti. Eso es, hermano, lo obvio, eso es lo que se espera, eso es lo mínimo que se podría esperar de nosotros. Pero Pablo dice, no, no solamente ahí, sino que tú deberías estar trabajando para incluso tener lo suficiente como para compartir con otros. Vayan conmigo a 1 Tesalonicenses, un poco adelante, unos libros adelante. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir en el capítulo 4, versículo 11 y 12. Y una vez más, esta es una carta a los cristianos, esta es una carta a los creyentes, y Pablo quiere que sepamos cómo debemos conducirnos en este mundo. Y escucha lo que dice versículo 11 y 12. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos, escucha, en vuestros negocios. Hermano, ¿desde cuándo creemos que el negocio que yo tengo es algo que no tiene que ver con Dios? Eso, hermano, no proviene de un pensamiento que es moldeado por la Escritura. Eso proviene, hermanos, de pensamientos que han surgido del gnosticismo, del dualismo griego, que han separado esas dos cosas, lo que es sagrado, lo que es material, lo que es espiritual, lo que es físico. Hermano, aquí el apóstol Pablo dice, ¿sabes? Los cristianos que quieren caminar en santidad a Dios, que quieren servir a su Señor, ¿qué tienen que estar haciendo? Ocúpense en vuestros negocios. Tener un negocio es algo lícito, es algo correcto, incluso es un mandato. Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin que os conduzcáis. Escucha, hermano, la dignidad que trae el trabajo y el generar recursos y el tener un negocio, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Y escucha bien esta palabra, esta frase, hermano. Y no tengáis necesidad de nada. Hermano, te ruego que razones lo que el apóstol Pablo dice acá. El cristiano dice debería trabajar de tal manera que no tenga necesidad de nada. Eso, hermano, es lo que la Escritura nos presenta. Un pasaje más, escucha 2 Tesalonicenses, una página más adelante, capítulo 3, versículo 10 al 12. El apóstol Pablo, hermanos, escucha lo que dice. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice, hermano? Y conocen ustedes este pasaje, que no coma. Ahora el apóstol Pablo, hermano, le está volviendo a escribir a esta iglesia de los tesalonicenses. Le está volviendo a escribir. En su primera epístola les dijo, trabajen, tengan sus negocios y buscando no tener necesidad de nada. Y ahora en su segunda epístola, si tú conoces un poco el contexto de los tesalonicenses, había cristianos que habían cometido este error. Y hermano, muchos cristianos en nuestra época siguen cometiendo este error. Cristo ya va a venir, ¿sí? Entonces, ¿para qué vamos a trabajar? ¿Para qué nos esforzamos en esto? Igual, todo esto va a perecer, ¿sí? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Sí? Entonces, hermano, ese no es un pensamiento bíblico, ¿sí? Eso yo sé, hermanos, a los que conocen un poco de teología, tiene mucho que ver con la posición escatológica que muchos tienen, ¿sí? Muchos creen que Cristo va a venir ya. Hermano, tú no sabes eso. Cristo tal vez, hermano, va a venir de aquí a 2000 años y tú no vas a haberle dejado nada a tus hijos ni a tus nietos. Todas las generaciones, hermano, creyeron de que somos la última. Y eso le estaba pasando a los tesalonicenses. Cristo ya va a venir, ya ahora mismo va a venir. Entonces ya para qué trabajamos, entonces ya para qué nos esforzamos, entonces ya para qué tenemos un negocio. Mejor haremos lo mínimo posible, viviremos de regalos, viviremos de lo que nos den las personas, los cristianos que son tan generosos, nos van a dar. Entonces, ¿por qué? Porque ya se va a acabar todo. Y hermano, Pablo les va a decir, no, ustedes si no trabajan, no comen. Y Pablo, hermano, creo que todos saben de que el apóstol Pablo, hermano, dice que nosotros amamos la segunda venida de Cristo, ¿no? Es lo que deseamos, es lo que esperamos. Pero en ningún momento, hermano, la segunda venida de Cristo en el Nuevo Testamento te debe guiar a ser negligente y no pensar en el futuro y no pensar en las siguientes generaciones. Hemos estudiado esto un poco, bastante en Lucas hace un poco de tiempo en nuestra iglesia. Y Jesucristo, hermano, dice, escucha, yo podría venir a la primera vigilia o a la segunda vigilia o a la tercera vigilia. Tú no sabes cuándo voy a venir y me podría tardar mucho, dice Cristo. Mientras tanto, tú trabaja, ten tu negocio, genera recursos, piensa en las siguientes generaciones incluso.
Y hermano, esto es muy importante porque como les menciono, los tesalonicenses estaban cometiendo el error que muchos cristianos cometen en nuestra época. Usan la segunda venida de Cristo como una excusa para ser pasivos, para ser negligentes, para no esforzarse, para no generar más recursos. Usan la segunda venida de Cristo para eso. Y Pablo a estos cristianos les va a ser muy duro y les va a decir, sabes, si alguno no quiere trabajar, no coma. Si no trabajas, no tienes derecho a bonos, no tienes derecho a regalos, no comes, ¿sí? Ahora, vamos a hablar, hermano, más adelante de que yo sé, la Biblia también habla de eso, de que puede haber cristianos, personas que por motivos de fuerza mayor no están pudiendo trabajar. Vamos a hablar de eso un poco más adelante, ¿sí? Está bien, eso puede suceder. Pero es muy distinto, hermano, cuando una persona por negligente no quiere trabajar, no quiere esforzarse. He escuchado que Pablo les va a continuar diciendo en el versículo 11 y adelante, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Hermano, el trabajo, Pablo dice, sabes, es algo que Dios utiliza para que no pierdas el tiempo. Para que no pierdas el tiempo. Las personas que no trabajan andan metiéndose en cosas que no les importan, ¿sí? Y hermano, muchas veces yo he visto eso. Gente que tiene mucho tiempo libre es la que normalmente están metido en cosas que no tienen realmente importancia, no tienen relevancia. Versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo. Escucha estas palabras. Esto es por Cristo, dice Pablo. Esto es por Cristo. No, no es por amor al dinero. No, no es porque nuestra mente esté puesta en este mundo. No, esto es por Cristo. Escucha lo que continúa, que trabajemos sosegadamente, cada coman su propio pan. Si continúas la lectura, vas a encontrar de que el apóstol Pablo va a ser bien severo, más severo todavía. Pablo literalmente nos va a decir, si dentro de la iglesia hay un hermano que no quiera vivir así, que no quiera trabajar, que esté viviendo así desordenadamente, no se junten con él, apúntenle con el dedo para que se avergüence. No, porque el cristianismo jamás va a fomentar personas que no buscan progresar. ¿Tú crees que es casualidad, hermano, de que las naciones que han sido colonizadas por el cristianismo protestante o que han tenido mucha influencia el cristianismo protestante han sido históricamente en los últimos siglos las naciones más prósperas? ¿Tú crees que eso es casualidad? No, no es casualidad. ¿Por qué? Porque el cristianismo, hermano, siempre ha fomentado el trabajo duro, el esforzarse, el buscar prosperar, el buscar generar más recursos. Vayan conmigo a otro pasaje que ya hemos mencionado en las anteriores sesiones. Esto está en 1 Timoteo, probablemente una página más adelante de donde estamos en 2 Tesalonicenses. He escuchado que el apóstol Pablo va a decir, 1 Timoteo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, hermano, escucha lo que Pablo dice, ¿sí? Nosotros deberíamos proveer para los de nuestra casa y deberíamos trabajar de tal forma que incluso tengamos para proveer a los nuestros, significa a nuestra familia extendida. Escucha lo que Pablo dice. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermano, ¿por qué Pablo dice esto acá? Personas que se llaman cristianas y no quieren trabajar, no están buscando generar más recursos, no se están esforzando para salir adelante, eso no proviene de nuestra fe, dice Pablo. Eso es negar nuestra fe. ¿Por qué? Por lo que hemos visto, hermano, desde el principio, desde Génesis. Dios nos crea para trabajar. Dios nos crea para generar más recursos. Entonces, hermano, esto tenemos que tomarlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque el trabajo, hermano, es algo que tenemos que tener en alta estima. Porque es algo que Dios nos ha mandado a hacer. Es parte de cumplir los mandatos que tenemos por Cristo, por sus apóstoles. Y es, hermano, algo que demuestra y que manifiesta nuestra fe, nuestra fidelidad al Señor. Él nos ha mandado a hacer esto y es algo que debemos hacerlo como para Él. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor, hermano, nos manda a trabajar y también nos dice, hermanos, cómo trabajar. Y ahora vamos a pasar a este punto, ¿sí? El Señor nos dice cómo debemos trabajar.
Hermanos, el trabajo va a requerir esfuerzo, esto es inevitable, ¿sí? Ese esfuerzo iba a ser requerido desde Génesis 1, Génesis 2, pero una vez que entra el pecado, hermano, el trabajo, y te voy a ser bien claro respecto a esto, hermano, trabajar va a requerir más esfuerzo y esto es por el problema del pecado. En Génesis capítulo 3, versículo 17 al versículo 19, Dios le va a decir esto a Adán. Tú vas a seguir trabajando, porque Adán había sido creado para trabajar. Pero ahora vas a vivir en un mundo hostil, donde van a haber espinos. Vas a vivir en un mundo hostil. Ya no vas a tener el cuerpo que Dios quería que tengamos, sino que nuestro cuerpo mismo se corrompe, se cansa. Y Dios le dice a Adán, ahora con el sudor de tu frente vas a tener que comer todos los días. Entonces el mandato, hermano, de trabajar continúa. Pero claramente Dios nos dice, sabes, en este mundo caído, generar recursos, salir adelante, hermano, va a requerir más esfuerzo. Va a requerir más esfuerzo. Y esto, hermanos, es importante. Hay algo que vamos a mencionar también más adelante, pero ya quiero que esto tengan en su mente. El dinero fácil, hermano, normalmente es dinero que viene acompañado de problemas. El dinero fácil, hermano, es dinero que normalmente viene acompañado de muchos problemas. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos dijo, hermanos, para prosperar en este mundo caído va a ser con el sudor de nuestra frente. Vamos a tener que esforzarnos. Vamos a tener, hermanos, que esforzarnos. Es por eso que en la Biblia, hermano, la pereza es condenada. La pereza, hermano, es condenada. Escucha algunos pasajes, Proverbios capítulo 10, versículo 4 y 5. El que trabaja con mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Escucha Proverbios 13, versículo 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. No, la Biblia va a condenar muy fuerte el tema de la pereza. El tema de personas que son negligentes, que son pasivas, que son flojas. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios mismo nos ha dicho, trabaja duro y comer el pan de cada día, eso va a requerir sudor, eso va a costar. Eso no va a ser sencillo. Y esto es, como he mencionado, hermano, por causa del pecado. Y ahora, hermanos, aquí sí tengo que entrar a un tema que creo que es muy importante, sobre todo por el contexto en el que vivimos. Como les estoy mostrando, hermanos, y espero que empecemos a renovar nuestra mente respecto a esto, la Biblia nos llama a generar recursos, a trabajar, a prosperar, trabajando. Es por eso, hermanos, que la Biblia no va a presentar la pobreza como una virtud. Y ahora, ¿por qué les digo a ustedes esto, hermanos? Porque vivimos una época en la cual hay mucha gente que cree que ser pobre es ser virtuoso. Hermano, y eso es producto del socialismo. El socialismo, hermano, que divide las clases, sí, los que prosperan, los ricos, el proletariado, sí, los pobres, los oprimidos, los trabajadores, normalmente ven a la clase baja como los buenos, los inocentes, los virtuosos. Hermano, la pobreza per se, por sí misma, no es una virtud. Ser pobre, hermano, la Biblia nunca nos va a decir que sea una virtud. Ser pobre en espíritu, algunos están pensando tal vez, Mateo capítulo 5, versículo 3, eso es otra cosa, hermano. Que tú reconozcas que eres pobre en espíritu y que no tienes nada que ofrecerle a Dios, eso es una cosa y eso es correcto. Así es que tú llegas a la salvación. Pero hermano, ser una persona perezosa, ser una persona negligente, hermano, y estar en pobreza por esas razones, eso no es virtuoso, hermano. Ahora, como ya he mencionado, yo entiendo, hermanos, de que muchas veces, y esto, hermano, ha sido el común denominador en casi toda la historia de la humanidad, la gente, hermanos, vive en pobreza muchas veces por cosas que escapan de su poder, de su dominio. Entonces, en la antigüedad, hermanos, literalmente en cualquier momento venía una nación pagana y te quitaba todo lo que tenías y terminabas en pobreza, ¿sí? Eso, hermanos, ha pasado a lo largo de la historia, por la mayor parte de la historia de la humanidad. La gente trabajaba en un lugar y de repente venía ahí un caudillo, venía ahí un déspota y les quitaba todo lo que tenían y quedaban en pobreza. Hermano, eso pasa, yo sé. Hay personas, hermano, que están en pobreza por motivos que escapan de sus manos, ¿sí?
Pero aquí, hermano, yo me estoy refiriendo a la pobreza de personas que, hermanos, no están acostumbradas a trabajar, no están acostumbradas a esforzarse. Y la pobreza per se, por sí misma, de esa manera, hermano, en ningún momento la Biblia nos la va a presentar como algo virtuoso, como algo que nosotros deberíamos apreciar. Y a veces tú y yo cometemos el error, hermanos, de utilizar una buena palabra para referirnos a los pobres. Y les decimos humildes. ¿Un rico no puede ser humilde, hermano? ¿Un pobre no puede ser orgulloso? Pero a veces usamos esa palabra, sí o no. Ahora yo sé que no lo hacemos con mala intención, pero a veces cuando tenemos ese tipo de expresiones, como que hacemos ver, como que las personas que no están prosperando, no están generando más recursos en este mundo, tuvieran algún tipo de virtud especial o inocencia especial. Pero hermano, ese no siempre es el caso. Como acabo de leer en Proverbios, hay muchas personas que están en pobreza. ¿Por qué? Porque no son diligentes, porque son negligentes. Esa es la verdad, hermano. En nuestra sociedad tú ves eso. Hay personas, hermanos, que trabajan y usan el fruto de ese trabajo ¿para qué? Para gastarse todo en alcohol, para gastarse todo en fiestas, ¿o no? Y luego están en pobreza. Y hermano, eso no es virtuoso. Eso no es algo que admirar. Eso es algo que condenar más bien. Hay gente que está en pobreza, hermano, porque es negligente, porque es perezosa, porque es floja. Y eso es algo que condenar. A las personas, obviamente, que han caído en pobreza por otro tipo de razones, ¿sí? Ahí sí, la Biblia misma nos va a llamar a ayudarlos. Pero ni siquiera, hermano, nos va a llamar en la gran mayor parte de la ayuda que Dios quiere que le demos a los pobres, no nos va a llamar a sostenerlos y regalarles todo, sino no, más bien ayudarlos a salir adelante por su propio esfuerzo también. Y esto es importante, hermanos, porque la Biblia nos va a llamar, si tú quieres prosperar, si tú quieres salir adelante, trabaja y esfuérzate. Trabaja y esfuérzate, y es eso lo que deberías estar buscando hacer. Como padres, como madres, como esposos, especialmente los varones, es esto, hermanos, lo que deberíamos estar haciendo, estar esforzándonos. Ahora, en un momento vamos a hablar, hermano, del equilibrio que tenemos que tener. La vida no se trata tampoco solamente de trabajar para generar recursos económicos. La vida no se trata solamente de eso. Pero esta es una parte esencial, hermano. Y si tú eres padre, si tú eres esposo, sabes que es una parte esencial, ¿sí? Yo cuando me casé, tuve mi primer hijo, hermano, de repente tengo una criatura que no le importa la inflación, que no le importa quién está en el gobierno, que simplemente quiere comer. Y yo soy el responsable de darle eso, ¿o no? Yo soy el responsable, vamos a hablar más de eso en un momento. Y hermano, para hacer eso va a requerir esfuerzo, va a requerir que yo me sea diligente, me ponga bien los pantalones y haga lo que yo tengo que hacer y cumpla lo que el Señor me está mandando a hacer. Y el Señor nos manda, hermanos, a esforzarnos para progresar. ¿Quieren progresar, hermanos? Vamos a tener que trabajar duro, esa es la realidad. También, hermanos, la Biblia nos manda y Dios nos revela en su palabra de que tengamos cuidado con esto. Escucha, personas las cuales hablan mucho pero hacen poco. Y hermanos, yo he visto personas que es un motivo por el cual no progresan. Escucha lo que dice Proverbios 14, versículo 23. En todo trabajo hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Hermano, este es un motivo, yo les ruego que tomen muy en cuenta esto, porque hay mucha gente, hermano, que vive de los sueños. Vive de los sueños. Voy a hacer esto. Va a pasar esto, ¿sí? Proverbios dice, Salomón dice, en el trabajo hay fruto. En las vanas palabras hay pobreza más bien. Y lamentablemente yo he visto, y muchos hombres son así, lamentablemente hacen promesas. Hace un tiempo vi una especie de meme en las redes sociales que hacía eso, ¿verdad? Un hombre que le decía a su novia, sí, un hombre que no trabajaba y que estaba dedicado a cosas que no le iban a generar recursos, probablemente, ya vienen buenas cosas, sí, o vienen cosas interesantes más adelante. Y a veces son solo palabras. Si esas palabras no están fundamentadas en el trabajo duro, hermanos, eso va a traer pobreza.
Y hermano, respecto al trabajo, tú tienes que tomar muy en cuenta la diferencia que hay entre ser un visionario y ser un soñador. Un visionario, hermano, es alguien que planifica y se esfuerza por una meta, se esfuerza por un propósito y va avanzando hacia algún lugar. Un soñador, hermano, es el que anda viviendo de sueños. Yo lamentablemente he visto personas muy de cerca haciendo eso. Entonces me voy a comprar esto y vamos a hacer esto y voy a hacer lo otro. Pasan 5 años y nada. Nada. Pero sigue, que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Me he comprado tal cosa y vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Más es un soñador que simplemente habla y habla. Y no ves que se esté cumpliendo, no ves que esté trabajando, no ves que esté dando pasos, pasos, pasos para llegar a la meta que se ha trazado. Y hermanas, especialmente les digo, tienen que tener mucho cuidado las solteras con casarse con un soñador. Lo que tú quieres es un hombre el cual sí planee. Está bien planear. Sé que Santiago, hermano, nos dice, capítulo 4, de que hay que tener cuidado con decir haremos esto o aquello. Pero escucha, Santiago luego dice, podemos decir, vamos a hacer esto o aquello, pero si el Señor quiere, eso está bien, ¿sí? Pero planear no está mal. Planificar no está mal. Planificar sin tomar en cuenta a Dios, eso es lo equivocado. Pero planificar, y tú quieres un hombre así, un hombre que, ok, estoy trabajando por esto, genero estos recursos, pero está planificando, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos progresar en lo que ya tenemos ahora? Y vamos a ir avanzando paso por paso, ¿sí? Paso por paso. Hay hombres que están esperando literalmente que un día, no sé, se gane la lotería o algo pase así, ¿sí? Y de repente la riqueza les llegue. Pues es un soñador vano y que normalmente guía a sus familias a la pobreza. Y la Biblia por eso, hermanos, va a decir esto, escucha, va a condenar la pereza, va a condenar la flojera, va a decirnos que tengamos cuidado con los soñadores y los hombres que dan vanas palabras y no están trabajando para generar fruto. Y más bien, en oposición a esto o en contraste a esto, la Biblia, hermanos, va a hablar muy bien de la diligencia. Y la Biblia, hermano, te va a decir esto respecto al trabajo. El trabajo, hermano, diligente va a ser recompensado. Va a ser recompensado. Y es aquí, hermanos, donde, escucha, hay una teología de la prosperidad que es bíblica. La falsa teología de la prosperidad es, hermano, dame 10 ahorita y Dios te va a dar 100. Esa es la falsa prosperidad. Ese es el dinero fácil, hermano. O sea, y va en contra de lo que estamos hablando hoy día, ¿verdad? Para generar recursos, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos. ¿Qué es eso, hermano? Yo doy 100, me va a dar 1000 Dios de repente. Hermano, eso no está mostrado un corazón que quiere esforzarse. Y yo sé que hay esta teología de la prosperidad que hace falsas promesas, que te llama a declarar, a decretar, y esas, hermanos, son vanas palabrerías de lo que acabamos de hablar en Proverbios. Pero, hermano, la verdad es de que en la Biblia sí hay una prosperidad bíblica, una prosperidad piadosa. Y es una prosperidad que proviene, escucha, del hombre, de la mujer diligente. Eso sí, la Biblia va a presentarlo como muy bueno. Escucha algunos pasajes, Proverbios 22, versículo 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes será puesto, no estará delante de los de baja condición. Hermano, ahora Proverbios, por si acaso, no son promesas. Lo que hace Salomón en el libro de Proverbios es, él con todo el conocimiento que recibió de parte de Dios, con toda la sabiduría que recibió de parte de Dios, lo que Salomón está haciendo es decirnos cómo este mundo de manera normal avanza o funciona, ¿sí? ¿Cómo es que este mundo de manera normal funciona? ¿Hay excepciones, hermanos? Sí hay excepciones. Siempre va a haber excepciones y toma en cuenta eso cuando lees Proverbios. Por ejemplo, Proverbios 22 también Salomón va a decir, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande, que dice, no se va a apartar de ese camino, ¿verdad? ¿Hay cristianos, hermano, que tienen hijos rebeldes? Sí hay cristianos que tienen hijos rebeldes. ¿Es porque Salomón se equivocó? No. Porque Salomón, hermano, nos está diciendo el patrón, el común denominador. Cuando hay padres que instruyen a sus hijos, lo normal, y eso es verdad, hermano, esto sí se cumple, lo normal es de que la mayoría van a ir bien. Pero de que pueda haber la excepción a la norma, sí, existe eso. Entonces, por si acaso, este proverbio también tiene que ver con eso.
Salomón nos está dando el común denominador. Lo común, hermano, es esto va a pasar. Si eres solícito en tu trabajo, hermano, vas a avanzar, vas a avanzar. ¿Te acuerdas lo que le pasó a Daniel? ¿Te acuerdas lo que le pasó a José? Hermano, José fue solícito en su trabajo donde estaba. Si estaba de esclavo con Potifar, fue solícito en su trabajo. Si estaba encerrado en la cárcel, fue solícito en su trabajo y lo pusieron ahí de encargado de la cárcel. Y su reputación lo llevó a ¿qué? A estar con reyes. Lo mismo le pasó a Daniel en el Antiguo Testamento. Y esto, hermanos, es lo que Salomón sabe que es lo que normalmente pasa. Ahora, hay excepciones, sí. A veces una persona es solícita en su trabajo y tiene un mal jefe o algo sucede y no progresa. Está bien, eso puede pasar, pero esa es la excepción normalmente. Esa es la excepción. Lo que normalmente va a pasar, dice Salomón, es el hombre solícito en su trabajo va a estar delante de los reyes. Hermano, la diligencia la Biblia nos presenta como algo que es recompensado, es recompensado. Y hermano, más te vale que tú entiendas esto. ¿Por qué? Porque la Biblia te va a decir de que tú no trabajes como para el hombre, ¿verdad? Colosenses capítulo 3, versículos 22 y 23. No trabajes como para el hombre, lo que el hombre ve. Trabaja como para quién, hermano. Como para Cristo, para el Señor. Hermano, una persona que está trabajando como para Cristo, como para el Señor, va a ser solícito en ese trabajo. Hermano, gracias a Dios yo he podido comprender esto a lo largo de mi tiempo de casado. Antes, lamentablemente, nunca nadie me había instruido respecto a esto, pero gracias a Dios pude entender esto, ¿sí? Y en mi contexto específicamente yo, algunos de ustedes saben, mucho tiempo me he dedicado a la fotografía, por ejemplo, ¿sí? Cuando me casé, me dediqué a trabajar en fotografía, era lo que sabía hacer y con eso quería sostener a mi familia, ¿sí? Y hermano, te soy sincero, nunca me gustó hacer fotografía. Aquella época no me gustaba. Cuando era adolescente no me gustaba porque mis tíos que son fotógrafos me llevaban a cargar sus maletas y me obligaban a ponerme un traje, una corbata, una camisa para ir a las bodas y no me gustaba, sí, no me gustaba. Pero cuando aprendí esto, hermano, yo dije, ok, por más de que no me guste esto, esta es la herramienta que Dios me ha dado para sacar adelante a mi familia, voy a ser solícito en esto. Voy a ser diligente en esto, hermano. Voy a ser diligente. Y eso significó de que me empecé a instruir, empecé a buscar de invertir en esto, en aquello, mejorar el servicio. Y hermano, gracias a Dios he podido sostener una familia por mucho tiempo con ese trabajo. Por mucho tiempo con ese trabajo. De que era un adolescente que le pagaban 100 bolivianos por ir a cargar maletas, hermano, en su momento pude tener un negocio que me daba lo suficiente para sostener a mi esposa y mis 2 hijos. Y hermano, eso no es de la nada, eso es por ser solícito, eso es por ser diligente, eso es por trabajar no para el hombre, sino como para Dios. Entonces tal vez, y esto hermanos, lo que les estoy diciendo también esto es importante porque muchos jóvenes cometen este error. Son diligentes en lo que les gusta hacer. Hermano, ojalá la vida, ojalá el Señor te dé la oportunidad de trabajar en lo que te gusta, ¿sí? Ojalá que sí. Si el Señor quiere, eso va a pasar. Pero hermano, la vida no siempre es así. El Señor, hermano, nos guía por otros caminos y más bien nos enseña a de que la vida no se trata de hacer lo que me gusta, sino se trata de hacer lo que debo hacer. Y yo debo ser solícito en lo que debo hacer. Y hermano, eso es muy importante. Porque, hermanos, muchos jóvenes sobre todo cometen ese error. Es que no me gusta este trabajo y por eso lo hago así, mediocre, ¿sí? Eso no es seguir la fe, hermano, que Dios nos ha revelado en su palabra. Eso no va conforme a nuestra fe, a lo que nosotros creemos. Porque sea el trabajo en el que estés, con los ejemplos que ya te he dado, te puedo asegurar, hermano, que Daniel no estaba muy feliz de trabajar para Nabucodonosor. Te puedo asegurar, hermano. Porque él sabía, Nabucodonosor no es el rey que nos prometió Dios. Nabucodonosor es un rey pagano, es un rey idólatra. Su gobierno ha llevado a mi pueblo al cautiverio. Nabucodonosor destruyó el templo de Jerusalén. Pero hermano, se le dio la oportunidad de trabajar para él y ¿cómo lo hizo? Solícito en su trabajo, diligente en su trabajo.
Y hermano, escucha una vez más esto es muy importante porque aquí Salomón dice, el que es solícito en su trabajo, el trabajo que el Señor te haya dado. El trabajo es digno, cualquiera sea, obviamente siempre y cuando no esté involucrado con el pecado. Pero el trabajo, hermano, que no esté involucrado con el pecado siempre es digno y uno tiene que aprender a hacer lo que debe, no lo que le gusta. Hermano, escucha bien eso. Ahora, aparte de esto, Dios también nos dice en este tema de cómo trabajar, cómo el Señor quiere que trabajemos, quiere que nos esforcemos, quiere que no seamos perezosos, quiere que seamos diligentes, quiere que no vivamos de sueños. Y hermano, Dios también nos va a decir esto respecto a la prosperidad y generar recursos en este mundo. Cuidado con las malas decisiones. Cuidado con las malas decisiones. Hermanos, hay personas que, muchas personas acá probablemente con más experiencia saben esto. Hermano, construir algo toma tiempo. Destruirlo, ¿cuánto toma? Más fácil. Entonces aquí, hermano, está bien, somos diligentes, nos esforzamos, pero la Biblia también nos llama a ser astutos. ¿O no? Creo que Cristo usa esa palabra, ¿o no? Sean astutos como serpientes. Y ser sabios, hermano. Porque malas decisiones, hermano, eso puede significar la quiebra. Yo he visto personas que también han pasado esto. Personas, hermano, que estaban prosperando, que les estaba yendo bien, estaban trabajando. Una mala decisión, un mal negocio, una mala sociedad con alguien que no debían. Yo he visto una persona perder toda su empresa y terminar 2 años en la cárcel. Hermano, una mala decisión, tienes que tener mucho cuidado con eso. Escucha lo que dice Proverbios 22, versículo 26 al 27. No seas de los que quedan empeñados, ni de los que salen fiadores por deudas, si no tienes para pagar. ¿Por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Aquí está hablando, hermano, Salomón acerca de tomar una mala decisión respecto a hacerme un préstamo que no tengo para pagar. Hermano, vamos a hablar en un momento, porque para hablar de la teología del trabajo y de las finanzas también tenemos que hablar del tema de los préstamos. En un momento vamos a hablar más de eso. Pero, hermano, ten mucho cuidado. ¿Con qué estás haciendo? ¿Qué recursos tienes? Antes de salir fiador o antes de prestarte algo, tienes que pensar muy bien, ¿tengo realmente las posibilidades para pagar? Porque, hermano, sobre todo en nuestra época, el banco no te perdona, ¿o sí? Al banco no le puedes hablar y decir, por favor, téngame paciencia este mes. No, no puedes hacer eso. Y hermano, muchas personas quedan en serios problemas económicos por eso, por malas decisiones, por préstamos, por sociedades incluso en las cuales se han involucrado, las cuales han sido muy equivocadas. La Biblia nos va a decir, hermano, con el tema de las deudas, ten mucho cuidado. Porque literalmente el deudor, la Biblia lo va a presentar como un esclavo. Los que tienen deudas saben eso. Es un esclavo, todos los meses tengo que pagar eso, tengo que pagar eso, tengo que pagar eso, tengo que pagar eso. ¿Sí? Y hay que tener cuidado con eso. Los préstamos, en un momento vamos a ver, son lícitos y son correctos en algunas circunstancias, pero no siempre, hay que tener mucho cuidado con eso. Escucha Proverbios capítulo 6, versículo 1 al 5. Y aquí, hermanos, no solamente vamos a hablar de los préstamos, sino también vamos a hablar, hermano, de asociarnos con personas que no debemos en el tema, en temas económicos, en temas de materiales. Escucha lo que le va a decir Salomón a su hijo, capítulo 6, versículo 1 al 5. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño. Hermano, en un momento vamos a hablar de la familia. La familia es distinto, ¿sí? Sobre todo si somos cristianos y nuestra familia está en la fe, creo que ahí hay cosas que podemos discernir y evaluar de una manera distinta. Pero aquí Salomón está hablando de un amigo, aquí Salomón está hablando de un extraño. Hermano, tú has visto gente que te dice, ¿sí? Ven, ¿sabes? Nos sacaremos este préstamo, haremos esto a tu nombre, ¿sí? Y los dos nos vamos a repartir y vamos a conseguir. Bueno, cuidado. Mucho cuidado con eso. Si te has enredado, escucha lo que dice, con las palabras de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tu boca, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate,
Asegúrate de tu amigo, no des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Líbrate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Hermano, Salomón aquí le está diciendo a su hijo, una mala decisión de asociarme con alguien en algún tema económico y yo ser fiador de tal persona, hermano, eso es como una trampa que tú mismo te has puesto y debes huir como una gacela, ¿sí? De la mano del cazador. Hermano, aquí Salomón lo que quiere es que su hijo tenga mucho, mucho cuidado con eso. Porque como te he mencionado y una vez más te lo repito, hermano, tú te puedes esforzar mucho, puedes estar trabajando mucho. Pero hermano, una decisión mala puede significar algo grave, algo muy grave. Y ahora, en el tema de los préstamos, la Biblia, hermano, nos habla de los préstamos, ¿sí? Y nos dice de que debemos tratarlos, pero con mucha sabiduría. E incluso la Biblia, hermano, nos va a decir que que tomemos en cuenta esto. Si algún momento necesitamos algún tipo de préstamo, debemos buscar el menor interés. Creo que es lo obvio, ¿verdad? Es bastante obvio eso. Pero por si acaso eso es lo que la Biblia te dice. Incluso lo que Dios le mandó a su pueblo. Y esto, hermanos, es distinto. Esto, hermano, ahí sí hay algunos detalles que tal vez el día de hoy no vamos a poder profundizar mucho, pero es distinto. Tú tienes al pueblo de Israel, sí que es un pueblo, dividido por familias. Esas eran las tribus, eran familias, ¿sí? Y ahí Dios le dice, en ese contexto a su pueblo, puede haber préstamos, pero sin interés. Escucha lo que dice Deuteronomio 23, versículo 19 al 20. No tomarás interés de tu hermano, ni interés de dinero, ni interés de alimentos, ni de cosa alguna de que se suele tomar interés. Del extraño podrás tomar interés. Escucha lo que dice ahí. Aquí hay una diferenciación entre el extraño y los que son parte del pueblo. Del extraño podrás tomar interés, más lo que tuyas esté con tu hermano, tu mano lo soltará. Entonces ahí, hermano, si bien, hermano, no te estoy diciendo ahora anda a un familiar y dime préstame sin interés, no te estoy diciendo que hagas eso, ¿sí? Pero aquí sí podemos encontrar lo que se conoce como un principio, ¿sí? O un principio general de la ley de Dios que podemos aplicar hasta nuestros días. Y es de que sí, si en algún momento necesitamos prestarnos, los pobres muchas veces en el tiempo del Antiguo Testamento necesitaban ese tipo de ayuda, debemos buscar, hermano, que sea con el menor interés posible. Y si vamos a prestarnos, hermano, una vez más, tenemos que estar seguros de que vamos a poder pagar esa deuda. Salmos 37, versículo 21. El impío toma prestado y no paga. Romanos 13, versículo 7. Pagad a todos lo que debéis. Hermano, entonces, en este tema, hermanos, y esto es mucha sabiduría que espero, hermano, sobre todo los varones, los cabezas de hogar tienen que tomar muy en cuenta. No estamos satanizando y sacando completamente a un lado y rechazando el tema de los préstamos, ¿sí? Pero como les hago notar, la Biblia sí nos manda que tenemos que tener mucho cuidado, ser muy precavidos con eso, ser bastante sabios respecto a eso, saber que vamos a poder pagar, porque tenemos que pagar todo lo que debemos, porque el impío es el que toma prestado y no paga. Ahora, dicho eso, hermanos, de que tenemos que tener cuidado con las malas decisiones, también la Biblia nos va a guiar a tener sabiduría para administrar los recursos que ya tenemos o que estamos generando. Y esta, hermanos, esta sabiduría se las voy a presentar en diferentes títulos. Uno, es sabio ahorrar. Eso es sabio, hermano. Déjame darte algunos pasajes. Proverbios 6, versículos 6 al 8. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Hermanos, en nuestro país, yo no sé cuál será tu posición política, ¿sí? Pero sabemos, hermano, que ha sucedido algo muy equivocado, que ahora estamos sufriendo. Hay tiempos, hermano, en la vida en la cual vamos a tener cierta bonanza. Esta es la hormiga que entiende, estamos en verano. Este es el momento de tener el mantenimiento que necesitamos y es el momento de ahorrar. Es el momento de tener para cuando falte, ¿sí? Para cuando llegue el invierno.
Eso, hermano, es sabio. Eso, hermano, es algo que uno tiene que tomar en cuenta. No te estoy diciendo, y en un momento vamos a hablar del rico insensato, que era acumular, 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 ¿sí? Eso es otra cosa, hermano. Ahorrar pensando en el bienestar de mi familia, pensando, hermano, de que tal vez en este momento que estamos teniendo más recursos, no sabemos si eso va a continuar y velar con sabiduría, hermano, eso es lo que la Biblia más bien sí nos manda. Y eso es parte de administrar nuestros recursos de manera correcta. Una vez más, Proverbios 10, versículo 5, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Escucha lo que dice Proverbios 21, versículo 20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Escucha bien esta parte. Pero el hombre insensato todo lo disipa. Un hombre necio es el que recibe recursos y todo lo voy a gastar, ¿sí? Ahora, hermanos, yo sé que a diferencia de otros países, en nuestro contexto, muchas veces y muchas familias tenemos lo justo para cubrir nuestras necesidades. Y entiendo eso. Yo sé que hay muchas familias que no tienen la posibilidad de ahorrar. Y hermano, eso se entiende. Pero si no tienes la posibilidad de ahorrar, hermano, que sea porque estás teniendo lo justo por este tiempo. Pero hermano, el momento en el que estás trabajando, te estás esforzando, estás siendo diligente, tienes la posibilidad de prosperar más, ten mucho cuidado. Porque mucha gente comete el error de lo que Salomón nos quiere evitar en nosotros, y es de que empieza a ganar más y empieza a gastar más inmediatamente. Inmediatamente. Hermano, eso no es ser sabio, eso no es pensar bien, eso no es estar administrando bien los recursos que Dios nos ha dado. Porque la Biblia, hermano, nos dice que una manera sabia de administrar nuestros recursos es pensar en el ahorro y no disipar todo lo que ganamos de un momento a otro. En segundo lugar, hermanos, para administrar de manera sabia de lo que Dios nos ha dado, tenemos estos recursos, vamos a buscar generar más recursos con lo que se nos ha dado. Y eso, hermano, tiene que ver probablemente con un término que conocemos, que es el término de invertir, ¿sí? Entonces, tenemos estos recursos. ¿Cómo puedo usar estos recursos para generar más recursos? Entonces, ahí no es simplemente que estoy gastándome todo, no es simplemente que estoy disipando el dinero, sino, hermano, estoy buscando usar esos recursos para generar más recursos. Esa es una forma sabia de utilizar lo que Dios nos da y lo que generamos a través del trabajo esforzado. Jesucristo nos dio una parábola, hermano, que yo sé que tiene connotaciones que tienen que ver sobre la salvación, sobre el servicio dentro de la iglesia. Hermano, yo sé que el pasaje tiene de manera más explícita o directa, tiene conexión a esas cosas. Pero Jesucristo, ¿te acuerdas lo que dijo? A uno le he dado un talento, a otro 2, a otro 10, a otro 5, perdón, ¿sí? Y hermano, yo sé que eso tiene aplicaciones de manera especial a nuestros dones dentro de la iglesia, a temas que tienen que ver con la soteriología, con la salvación. Pero hermano, si tú ves lo que Jesucristo dice ahí, con lo que acabamos de leer en Proverbios, con lo que vemos en Génesis, con lo que vemos más adelante cuando Pablo nos dice trabajen incluso para tener para compartir, sí hay un principio ahí, hermano, y podemos, creo, todos reconocer de que Dios ve como algo sabio y valioso de que alguien con lo que se le ha dado genere más. Entonces Dios le dio 5-1. Ya, hermanos, no quiero meterme de lleno en esto, pero escucha, Dios no le da por igual a todos. Sí, eso es una realidad, porque Él no tiene por qué hacerlo. Y muchas veces estamos obsesionados con la igualdad. No, Dios le da a uno 5, a uno 2, a uno le da 1. Él es Dios y Él hace las cosas así. Él no tiene la obligación de darle a todos igual. Pero lo que sí, Dios, hermano, te ha dado algo. Tendrás uno, pero tienes uno. Tendrás 2, tendrás 2. Tendrás 5 tal vez, ¿sí? Pero lo que ves en esa parábola en Mateo 25 es que Jesucristo vuelve y se encuentra con sus siervos y se acerca al siervo que le dio 5. Y ese buen siervo, fiel, ¿qué hizo? Tenía 5 y con ese 5, que hay 10. El buen siervo fiel, aunque tenía 2, no hay problema, ¿sí? Tenías 2, ok. Pero ha devuelto 4. El mal siervo,
que solo tenía uno, y aunque haya tenido solo uno, Jesucristo le va a decir, hubieras metido por lo menos eso al banco para que yo reciba los intereses, y eso hubiera sido más productivo. ¿Por qué no hiciste nada? Siervo negligente. Y hermano, esto es importante porque la Biblia nos lleva a entender esto y administrar nuestros recursos de manera sabia y que honren a Dios. Tenemos que tener esta mente. Ok, tengo estos recursos, tengo estos talentos, tengo estas capacidades que Dios me ha dado. ¿Cómo puedo hacer, hermano, para que generen más recursos? Para que generen más cosas. Escucha Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, lo que te venga a la mano, hermano, para hacer, para generar más recursos, hazlo, busca. Busca generar más recursos. En tercer lugar, una forma sabia de manejar nuestros recursos es ser generosos. Ahora ya hemos hablado un poco de esto, hermanos. Pablo, como ya he mencionado, Efesios capítulo 4 le dice a los cristianos, trabajen para poder compartir con otros también. Y eso, hermanos, es importante. Una persona que está administrando bien sus recursos, no te digo que es una persona que puede dar en grandes cantidades, pero normalmente es una persona, hermano, que puede ser generosa. Y la Biblia, hermano, por si acaso te manda que des. La Biblia nos manda, hermano, de que nos preocupemos por los pobres dentro de la iglesia, aquellos pobres que por situaciones que salen de sus manos han caído en esa situación, en esas circunstancias. Sí, hermano, tú eras cristiano en el primer siglo y por ser cristiano perdías tu trabajo, por ser cristiano perdías tu familia, por ser cristiano tenías que andar escapado de que te maten los romanos. Obviamente, hermano, había gente que estaba pasando pobreza y no por negligentes, no por ser flojos, sino por otras circunstancias. ¿Y Pablo qué va a decirle a los cristianos? Ayuden a los pobres. Esa es una buena forma de administrar los recursos. La Biblia te llama a dar a la iglesia. Hermano, yo sé que eso hay que manejarlo con sensibilidad porque mucha gente está traumatizada con eso, hermano. Nadie les va a cerrar la puerta hoy día, hermanos. Nadie va a empezar a decir aquí quién tiene 1000, quién tiene 500. Nadie va a hacer eso, hermanos. Yo sé que hay iglesias que hacen eso. Eso está muy mal. Pero la Biblia literalmente, hermano, te dice, según lo que hayas prosperado, 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 al 2, da. Da. Una forma de administrar bien nuestros recursos, hermano, es dar. Proverbios, Salomón va a decir esto, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Es una forma de administrar nuestros recursos de manera correcta. Ahora, para el siguiente punto, hermano, esto es muy importante, ¿sí? Porque es algo que igual muchos cristianos no han tomado en cuenta, y es el tema de que debemos disfrutar, hermano, lo que trabajamos. Si nos esforzamos, somos diligentes, queremos generar más recursos, queremos tener para compartir. Pero hermano, no sé si sabías, pero la Biblia también te dice disfruta. Disfruta de esa labor. Y vamos a hacer eso, hermano, vamos a estudiar eso después del refrigerio, ¿sí? Oremos por los alimentos y en la segunda sesión vamos a continuar con lo que hemos quedado. Señor, gracias te doy esta noche, este tiempo que tú nos das para poder aprender, meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a renovar nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a evaluar todo lo que escuchamos igual a la luz de tu escritura. Y te agradecemos, Señor, porque el día de hoy tú nos has dado los recursos para poder compartir estos alimentos también. Gracias, Dios mío, porque eres bueno. Señor, te agradecemos por estos alimentos. En el nombre de Jesús. Amén. Como les dije, hermanos, ahora vamos a hablar de un tema que creo que es muy importante igual sobre cómo administrar nuestros recursos correctamente, porque sinceramente creo que muchos cristianos igual viven con una frustración, porque trabajas mucho, pero no disfrutas mucho. Y la palabra disfrutar, hermanos, incluso yo sé que para muchos tal vez suena hasta pecaminoso. Pero hermanos, hay ciertas cosas que Dios nos ha dado para que disfrutemos en esta vida. Como hemos visto la semana pasada, nuestra esposa, a las mujeres su esposo, ha sido dado, hermanos, para que disfrutemos de esta vida. Hemos hablado de eso la semana pasada. Y hermanos, respecto a los recursos materiales que tenemos, Dios también, hermano, quiere que aprendamos a disfrutarlos, pero de la manera correcta. Ese es el punto, ¿sí?
Hay una forma lícita, hay una forma correcta, hay una forma que es para la gloria de Dios, que nosotros podemos hacer, que nosotros podemos practicar de tal forma que disfrutemos de lo que trabajamos para la gloria de nuestro Señor. Y quiero guiar los hermanos aquí a dos pasajes. Uno está en Eclesiastés, uno está en el Antiguo Testamento, el otro en el Nuevo Testamento. Y les ruego que vayan a Eclesiastés capítulo 5. Y hermanos, en nuestro contexto igual hay una falsa piedad de personas que creen que por no disfrutar cosas en esta vida son más espirituales, más santos que otros. Esto, hermanos, se remonta a la antigüedad, con los monjes, por ejemplo. No solo los monjes, había otros también de una corriente filosófica estoica, por ejemplo, que muchos se oponían a disfrutar, a satisfacer los deseos que tenemos en este cuerpo, ¿sí? Entonces, tú vas a encontrar personas en la historia que supuestamente eran muy santas, muy devotas, porque ayunaban días de días de días. No me acuerdo el nombre del monje que literalmente se subía a un poste, ¿sí? No, a un poste hecho en aquella época, y se sentaba ahí supuestamente a orar por largas horas todo el día, no comía, no disfrutaban nada, y supuestamente eran más devotos, eran más santos que otros. Hermano, no cometas ese error. La semana pasada les he puesto un ejemplo que una vez más lo voy a usar. Hermano, si Dios no quisiera que disfrutemos cosas en esta vida, no nos hubiera dado, por ejemplo, en el jardín del Edén, literalmente se habla de los árboles que Dios creó como bellos a la vista, ¿sí? Hermana, la belleza es algo que nosotros podemos apreciar, valorar, disfrutar o no. Cuando vemos algo bello. ¿Por qué Dios no hizo todo blanco y negro, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué Dios cuando creó los alimentos, hermano, no simplemente nos dio los minerales, las vitaminas, las proteínas que necesitamos y ya, sino que les dio sabor, les dio texturas? ¿Por qué hizo eso? Porque nuestro cuerpo, Él lo creó con sensaciones. Podemos sentir frío, calor, sensaciones que nos traen placer, sensaciones que nos dañan, que nos causan dolor. Nos dio papilas gustativas. ¿Por qué Dios hizo eso? Y hermano, esto es muy importante por lo que les acabo de mencionar, porque en un momento vamos a ver que en realidad aquellas personas legalistas que quieren prohibir ciertas cosas que Dios ha dicho que disfrutemos, escucha bien, no son más santas, sino que están escuchando doctrinas de demonios. Pero antes de eso, escucha lo que dice Salomón, Eclesiastés 5, versículo 18 al 20. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber. Ahora, hermano, la Biblia por si acaso condena la embriaguez. La Biblia condena, hermano, el que una persona se emborrache y pierda el control por el alcohol, ¿sí? Pero hermano, aquí cuando Salomón habla de beber, obviamente no se está refiriendo solamente a bebidas alcohólicas como el vino de su época, pero hermano, escucha lo que Salomón dice, ¿sí? Siempre y cuando esto no esté involucrado con pecados explícitos que Dios nos ha prohibido, que Dios nos ha hecho no hagas, escucha, Salomón dice comer y beber y gozar uno del bien, de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte, y escucha esto, y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Hermano, hay personas que, como te dije, se esfuerzan y trabajan y llenan su cuenta bancaria, hermano, y nunca disfrutan. Y nunca gozan realmente de esta vida. Esa no es una prosperidad que viene específicamente del Señor. Es una prosperidad, hermano, que no está bien formulada, que no está siendo bien dirigida por la palabra. Ahora sí, como les dije, vayan conmigo a 1 Timoteo, escucha lo que dice Pablo. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4 y 5. Aunque voy a leer, hermanos, desde el versículo 1, ¿sí? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escucha estas palabras, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios.
por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Hermano, este contexto es bien importante, porque Pablo, hermano, la Biblia va a condenar estas dos cosas. La Biblia va a condenar el libertinaje, va a condenar eso. Personas que se dejan llevar por sus deseos pecaminosos. Eso la Biblia va a condenar. Pero la Biblia, hermano, también va a condenar el legalismo. Y escucha cómo Pablo lo presenta aquí. Es hipocresía. Hermano, mucha gente dice, yo no voy a disfrutar esto, yo no voy a disfrutar aquello, y simplemente se quieren poner una máscara de espirituales. ¿Eso hacían los judíos o no? Pablo les dice, ustedes, ¿no? Que se ven tan santos, que dicen yo soy el pueblo de Dios. En el fondo ustedes saben quiénes son los adúlteros, son los ladrones. Pero hay gente, hermanos, que de manera superficial dice, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer aquello, ¿sí? Y cosas que Dios no ha prohibido. Y Pablo dice acá, escucha, son hipócritas, son mentirosos, tienen la conciencia cauterizada. Y escucha el versículo 3, prohibirán casarse. Como hemos visto la semana pasada, hermanos, el matrimonio es un uso lícito dentro del matrimonio el que disfrutemos, nos gocemos, nos alegremos con la mujer de nuestra juventud. Hemos visto eso la semana pasada. Pero aparecen estos, supuestamente, ¿sí? Devotos, santos, muy religiosos. Prohibido casarse. ¿Por qué? Porque no, tenemos que evitar el contacto carnal con una mujer, ¿sí? Porque eso va a ser más piadoso, más santo. Hermano, Pablo dice, esas son doctrinas de demonios. Hermano, son doctrinas de demonios cuando se te guía a hacer lo que Dios ha prohibido. Esas son doctrinas de demonios. Pero también son doctrinas de demonios cuando se te prohíbe hacer cosas que Dios ha permitido. Eso también, hermano. Y lamentablemente mucha gente cae en esa falsa religión de querer abstenerme de cosas que Dios no me ha prohibido, y creen que así son más espirituales, más santos. Pablo dice acá, son personas que han apostatado de nuestra fe. Escucha el versículo 3, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Escucha eso. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Escucha, hermano, lo que el apóstol Pablo dice. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Utilizado de manera lícita, hermano, termina siendo para la gloria de Dios. Tú, hermano, tienes la libertad de disfrutar todo aquello que Dios ha creado, que tú en acción de gracias a Él lo realices. Y hermanos, aquí sí hay un principio que les animo a tomar muy en cuenta, ¿sí? Porque yo sé que hay ciertas áreas grises ahí que no son tan claras para muchos. Pero una forma de aclarar eso, hermano, es esto. Todo, hermano, lo que tú puedas hacer en este mundo agradeciendo al Señor, hermano, probablemente es lícito, es permitido, ¿sí? En acción de gracias a Dios, gracias, Señor, por este alimento. Gracias, Señor, por esto que tú nos has dado para disfrutar. He escuchado que Pablo le va a decir a los ricos en este mismo libro, en el capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, en un momento vamos a hablar de eso, ¿sí? Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Y escucha esto, el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que, ¿qué dice ahí, hermano? Para que las disfrutemos. Hermano, esto es importante, porque trabajamos, hermano, ¿sí? Y tenemos que esforzarnos. Pero hermano, ¿tú crees que la vida es simplemente pagar cuentas? ¿Crees que la vida solamente es pagar cuentas? Pagar la luz, pagar esto, pagar aquello. Hermano, Dios también quiere que utilices, y esta es una buena forma, hermano, de utilizar los recursos. No te estoy diciendo despilfarres, ya hemos hablado de eso. No te estoy diciendo gástate todo en cosas que no puedes gastarte ahora. No te estoy diciendo comprate un viaje a Dubái. No te estoy diciendo eso, hermano, ¿sí? Pero lo que te estoy diciendo, sí, hermano, es de que tienes recursos,
Deberías separar una parte para disfrutar. Y en el contexto de la familia, hermano, esto es muy importante. Porque mis hijos ven, hermano, cómo yo trabajo, me esfuerzo. Hay días que estoy todo el día trabajando, estoy haciendo cosas. Pero ellos saben, este esfuerzo de mi papá, hay días en la semana que lo disfrutamos. Lo disfrutamos. Ahora, no tendremos mucho quizás, sí, está bien. Pero separamos algo por lo menos para un día tener algo especial, comer algo especial, hacer algo especial. Porque hermano, es lícito. Eso dice Dios acá. Esto es algo que es parte de tu vida, es tu parte en esta vida, el poder gozar del trabajo del que tanto te esfuerzas, del que tanto te afanas. Y hermano, esto te ruego que tomes muy en cuenta, porque especialmente en el contexto de la familia, hermano, deberíamos disfrutar de todo ese trabajo con aquellos que amamos, con aquellos que Dios nos ha dado nuestro cuidado. Porque hermano, no somos simplemente máquinas de generar recursos, no. Somos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios, como ya te he mencionado, nos ha dado la capacidad de gozarnos, de disfrutar, de sentir placer. Y hermano, en aquellas cosas que Dios ha dicho, esto es permitido, deberíamos nosotros disfrutarlo en acción de gracias, en acción de gracias. Ahora, sí, hermano, una vez más, ten cuidado. No te estoy diciendo despilfarra, no te estoy diciendo gástate más de lo que tienes para disfrutar, no. Sé coherente con lo que tienes. Pero parte de administrar tus recursos de manera correcta, hermano, es saber disfrutarlos. Es saber disfrutarlos en acción de gracias a nuestro Señor. Ahora, lo que la Biblia, hermano, sí nos va a decir y nos va a guiar a tener mucho cuidado con esto, es poner nuestra esperanza en las riquezas, eso sí, y tener amor al dinero, eso sí. Pero hermano, te ruego que tomes estas dos palabras que son muy importantes para que entiendas esto. Poner mi esperanza en las riquezas, ¿sí? Eso significa poner mi confianza, toda mi dependencia. Hermano, mi seguridad depende de mi cuenta bancaria. Eso no debería pasar, ¿sí? Em, ¿Dónde está tu confianza? Mi esperanza siempre tiene que estar en el Señor, hermano. Él es el que provee, ¿sí? Pero, hermano, escucha. Una cosa es poner nuestra esperanza, otra cosa, hermano, es amar las riquezas. Y, hermano, tú sabes que una persona ama las riquezas porque las riquezas son su fin, son el fin en sí mismo. Si hoy día has escuchado lo que hemos visto antes, espero que te des cuenta de que en realidad esto de generar recursos, de tener riquezas, Dios quiere que lo utilicemos como un medio. Hermano, esto es muy distinto. Hay gente que simplemente ama el dinero y quiere más y más dinero. ¿Por qué? Porque ama el dinero. Es muy distinto, hermano, una persona que valora las riquezas, el dinero, porque saben que son algo que Dios nos ha dado para administrar y no las vemos como un fin, sino las vemos, hermano, como un medio para proveer a nuestra familia, un medio para disfrutar lo que hemos hablado hace un momento, un medio para dar, para compartir a otros, un medio para invertir y generar más recursos, un medio para ahorrar y tener para los momentos difíciles, complicados, hermano. Eso es muy distinto a una persona que simplemente ama el dinero porque sí, simplemente su corazón está en eso. Y hermanos, es aquí donde tenemos que tomar en cuenta, y les ruego que escuchen bien esto, que no toda prosperidad es realmente bendición. No toda prosperidad es realmente bendición. Ahora, ¿cómo discernimos esto? Vayan conmigo a Proverbios 10. Aquí Salomón nos dice algo muy importante porque, hermanos, cuando generamos recursos, no todos los que generan recursos y prosperan y se enriquecen, hermanos, significa que estén siendo prosperados por Dios. Escucha lo que dice Salomón, capítulo 10 de Proverbios, versículo 2. Los tesoros de maldad no serán de provecho. Sí, hermano, hay gente que se enriquece, pero a través del pecado, a través del engaño, a través de la corrupción. Eso no va a ser de provecho. Escucha lo que dice en el versículo 22 de este mismo capítulo. La bendición de Jehová es la que enriquece, y escucha esto, y no añade tristeza con ella. Hermano, para trabajar ya hemos dicho, va a costar, ¿sí? Vamos a tener que esforzarnos para generar recursos, ¿verdad? Ya hemos quedado claro eso. Pero hermano, una cosa es esforzarse y cansarse, porque estoy cansado porque he trabajado todo el día, eso es normal. Otra cosa, hermano, es cuando por
trabajar, por generar recursos, por generar dinero, eso está empezando a traer tristeza a mi familia. Y hermano, hay mucha gente que no sabe discernir esto. Yo literalmente he visto un hombre que se compró un auto y, pastor, el Señor nos ha bendecido, ¿sí? Hermano, por ese auto se metió en tremendas deudas. Por ese auto, literalmente, terminó engañando a su esposa. Eso no era bendición de Jehová. Eso no era bendición de Dios. Y esto, hermanos, también es algo muy importante que lamentablemente las iglesias de la prosperidad, y apunto hacia ese lado porque están hacia allá, hermano, no te enseñan. Para ellos prosperidad es bendición, ¿sí? Cualquier prosperidad. No siempre, hermano. Uno tiene que discernir. ¿Realmente esto será del Señor? En mi vida, hermano, como ya les he mencionado, les puedo poner un ejemplo más porque he tenido que vivir esto. Gracias a Dios he podido discernir esto. Como les he mencionado, yo por mucho tiempo me he dedicado a la fotografía y en algún momento de mi historia dije, sabes, puedo dedicarme a la fotografía y aparte de hacer fotos, también puedo hacer video también, ¿sí? Y si hago fotos y video, voy a generar más recursos y voy a tener más dinero, ¿sí? El punto ahí es de que tenía que hacer fotografía, tenía que hacer video, tenía que trabajar en la iglesia. En esa época la iglesia no me podía sostener. Y, hermano, ya no tenía tiempo para mi esposa. Ya no tenía tiempo para mi esposa. Estaba literalmente todo el tiempo metido. Ahí trabajando, ¿sí? Y hermano, ahí empecé a ver aquí, mi matrimonio está sufriendo. Y literalmente nos sentamos con mi esposa a analizar esto y dijimos esto. Y hermano, esto es algo que a veces tienes que hacer. ¿Sabes? Mejor ganar menos. Mejor ganar menos. Pero no sufrir por este dinero. Mantener una relación estable. Poder gozarnos y disfrutar de lo poco quizás, pero poder disfrutarlo. Y literalmente en aquella época yo decidí, dije, ya no me voy a dedicar al video, solo a las fotografías. Gano menos, está bien, pero tengo más tiempo con mi esposa. Y hermano, estas son cosas que tenemos que analizar. Porque hermano, si por prosperar tu familia está sufriendo, tú estás sufriendo, tu matrimonio está quebrándose, no me digas que es bendición de Dios. Si por prosperar estás siendo negligente con tus hijos, no tienes tiempo para ellos, no los estás educando, no los conoces, no me digas que es bendición de Dios que te compres una casa, que te compres un auto, que te vayas, no importa qué, ¿sí? Hermano, ten mucho cuidado con eso, porque la Biblia sí nos va a mencionar esto. No toda prosperidad es bendición de Dios. El mismo Salomón, que hemos leído en el capítulo 5, ¿te acuerdas que nos dijo que disfrutemos de nuestro bien y de nuestro trabajo en este mundo bajo el sol? Escucha lo que también nos dijo en ese mismo capítulo 5 de Eclesiastés, versículo 10 al 12. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Ahora, hermano, aquí, una vez más, Salomón nos está diciendo algo que él ha visto que sucede en este mundo. Salomón mismo era rico, ¿sí? Pero nos está mostrando cosas que les estoy explicando junto con lo de Proverbios, de que, hermano, las riquezas no siempre son verdadera prosperidad. Si por las riquezas un hombre ya no puede dormir, ¿sí? Ya no puede estar tranquilo, no puede descansar. Tenemos ahí un problema, hermano. Tenemos ahí un conflicto. Yo he visto a una persona que tenía muchas riquezas en un momento y, hermano, por el estrés, le dio una embolia, quedó hemipléjico y perdió también mucho de lo que tenía. ¿Y de qué le sirvió todo eso? ¿Sí? Entonces uno tiene que saber analizar, hermano, está bien, queremos prosperar, queremos generar más recursos, está bien, pero tenemos que saber analizar en qué momento de mi vida estoy. Estoy siendo negligente con cosas que Dios me manda hacer aparte de generar recursos. Estos recursos están trayendo sufrimiento, están trayendo problemas, están trayendo tristeza a mi familia. Entonces ahí, hermano, analizar y no pensar de manera muy ingenua que toda prosperidad es bendición del Señor, porque eso no es así.
Te recuerdo que la prosperidad hizo que el joven rico se aparte de ¿quién? De Cristo. Escucha, de Cristo. Por la prosperidad. El joven rico literalmente prefirió las riquezas antes que a Cristo. Y la prosperidad, hermano, cuando no se la entiende bien y no se la utiliza como un medio para glorificar a Dios y para cumplir nuestras responsabilidades, si no tenemos un equilibrio correcto con todas las otras responsabilidades que Dios nos ha dado, literalmente, hermano, nos apartan del camino y nos ciegan muchas veces. Te recuerdo, escucha lo que Salomón dice, Proverbios 15, versículo 17, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Hermanos, yo he conocido familias que tienen una mansión, pero no se pueden sentar a la mesa juntos a compartir una comida. Literalmente. Hermano, escucha, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Salmo 37, versículo 10, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Ahora, hablando de este tema, hermanos, de tener cuidado con poner nuestra esperanza en las riquezas, con pensar de que toda prosperidad es bendición, cuando muchas veces no lo es, Pablo literalmente nos dice algo que ya hemos mencionado en 1 Timoteo capítulo 6, y es el tema del amor al dinero. Hermano, el amor al dinero, como he mencionado, tenemos que tener cuidado con esto. No significa, hermano, querer tener dinero. Eso sería tonto. ¿Por qué? Porque ya hemos visto, el que no trabaja, que no coma. Pablo dice, trabajen para tener para compartir con otros. Entonces, hermano, necesitamos dinero, ¿sí? Este tema del amor al dinero que Pablo menciona en 1 Timoteo capítulo 6 tiene que ver con estas cosas. 1. Cuando por el dinero, hermanos, no tenemos contentamiento. Hermano, el contentamiento es una palabra que es muy importante que tú y yo entendamos qué significa. El contentamiento, por si acaso, no significa ser alguien que conformista, ¿sí? No significa eso. No significa ser conformista, no exactamente. Porque como ya hemos visto, Dios mismo nos manda a generar más recursos. Hermano, si quiero generar más recursos es porque con lo que tengo quiero hacer más. Eso no es ilícito, eso no es pecado. Entonces, estar contento no significa, por si acaso, ser conformista. Pero estar contento, hermano, o el contentamiento al que Pablo se refiere acá, hermano, es, estoy trabajando, me estoy esforzando, ¿sí? Pero tenga mucho, tenga poco. Estoy haciendo lo que yo debo hacer, como Dios me ha mandado, ¿sí? Tenga mucho, tenga poco. Estoy agradecido, Señor, con lo que me das. Si tengo techo, abrigo, solamente, gracias, Señor, por eso. Gracias por eso. Eso no significa no hacer planes, no buscar trabajar más, no significa eso. Pero es un tema aquí ya del corazón. Es un tema aquí de que yo puedo estar agradecido con mucho poco. ¿Te acuerdas, Pablo, Filipenses capítulo 4? Pablo va a utilizar una palabra muy parecida al contentamiento que Pablo menciona acá en 1 Timoteo 6. Filipenses 4. La mayoría de ustedes conocen ese pasaje que dice, todo lo puedo ¿en qué? En Cristo que me fortalece. Hermano, el contexto de ese versículo es muy importante. ¿Qué dice Pablo en los versículos antes? Yo sé vivir teniendo mucho, teniendo poco, teniendo hambre o estando saciado. No importa, tengo a Cristo. ¿Sí? Estoy contento con Cristo. Tenga mucho, tenga poco. Eso, hermano, no significaba que Pablo era un conformista o un negligente. No significa eso. No significaba eso, hermano. Pero lo que sí significaba es de que, hermano, mi esperanza y mi corazón están en Cristo. Yo estoy haciendo lo que debo. Pablo estaba trabajando, estaba esforzándose en el llamado que Dios le dio. Y él dice, estoy feliz con Cristo. Estoy feliz. Tenga mucho, tenga poco. Estoy feliz. Y es por eso, hermanos, que en este pasaje donde Pablo le dice a Timoteo, raíz de todos los males es al amor, al dinero. Sí, Pablo, escucha lo que dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ten cuidado, hermano, con ese amor al dinero. Cuando tu fin es el dinero está por encima de tu familia, el dinero está por encima de tu Señor, de Cristo. No puede haber una persona con dos señores, acuérdate de eso. Y Pablo dice, ten mucho cuidado con esto. Pero ahora escucha lo que Pablo le va a decir a los ricos en ese mismo pasaje. Porque mucha gente ha utilizado el versículo que acabo de leer, hermano, para satanizar el dinero. El dinero no es el malo.
El malo, hermano, es el amor al dinero. Eso es distinto. ¿Por qué te digo esto? Escucha lo que Pablo le va a decir a los ricos. Ya hemos leído el versículo 17, pero déjame leértelo una vez más. A los ricos de este siglo. Hermano, si el dinero fuera lo malo, Pablo les diría aquí a los ricos, dejen de ser ricos, sean pobres. ¿O no? Pablo les dice a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. O sea, que mi esperanza, hermano, no depende de las riquezas. Mi confianza, mi dependencia, mi seguridad no depende de las riquezas. Eso, hermano, es importante, ¿sí? Yo he reconocido pecado en mí, hermano. Yo me acuerdo que a veces, cuando teníamos alguna necesidad con mi esposa y justo nos llegaba algo para pagar eso, era que como, por fin puedo estar tranquilo, ¿sí? Yo me di cuenta, hermano, esto era pecado. ¿Por qué? Porque ¿por qué mi seguridad, mi confianza está en que me llegue el dinero? No, yo debería haber estado tranquilo, estoy trabajando, estoy esforzándome, estoy buscando salir adelante y tranquilo y seguro en mi Señor. Entonces, Pablo, hermano, sí nos dice eso. No pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien. Escucha esto, hermano. Que hagan bien. Que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Pablo no le manda a los ricos, hermano, a dejar de ser ricos. Pablo le manda a los ricos a utilizar bien sus riquezas. Y hermano, esto también es importante por lo que ya les he mencionado al principio. Mucha gente cree que ser rico es malo. Y esto, hermano, es una vez más el marxismo, el socialismo, que te enseña a ser rico ya inmediatamente es ser malo, ¿sí? No, hermano. Ahora, si te enriqueces con el narcotráfico, eso es otra cosa. Si te enriqueces mintiendo y robando y haciendo corrupción, eso es otra cosa. Pero una persona, hermano, que progresa, que prospera, que puede dar trabajo a otros, eso es correcto. Y Pablo aquí a los ricos les va a decir más bien, utilicen bien esas riquezas. Hermano, esto es muy importante, porque, hermano, una nación, una sociedad que sataniza a los ricos, hermano, ¿quiénes son los que producen trabajo, los que generan trabajo? Hermano, tú y yo el día de hoy podemos estar aquí y ustedes están pasando un curso de teología familiar de la familia gratis, ¿sí o no? Hermanos, hay gente que tiene dinero y que provee para que podamos hacer esto. Si no hubiera estas personas que son de nuestra iglesia, hay otros hermanos incluso del exterior que nos ayudan a tener estos cursos, no podríamos tener estos cursos. Porque, hermanos, se necesitan recursos o no. Entonces es muy importante esto, hermanos, porque sí, cuidado con el amor al dinero, cuidado con poner tu esperanza en el dinero y las riquezas que son inciertas, está bien. Pero si eres rico, Pablo dice, utiliza bien esas riquezas. Utiliza bien, sé generoso, sé dadivoso, haz buenas obras. Ve las riquezas como un medio, una vez más, hermano, como un medio, no como un fin. Y eso, hermano, se puede aplicar no solo a los ricos. Ahora, esto ya lo dije varias veces, hermanos, pero todos acá somos más ricos probablemente que los ricos de la época de Pablo, ¿sí? Probablemente. Los ricos de la época de Pablo, hermano, no tenían una ducha caliente, no tenían TV en su cuarto, en su sala, ¿sí? No tenían eso. No tenían luz eléctrica, no tenían muchas cosas que nosotros tenemos. Pero, hermano, Pablo dice, sí, sean ricos. Perdón, Pablo dice, también sean ricos, hermano, prosperen. Pero Pablo dice, usen bien, a los ricos les dice, usen bien sus riquezas. Ahora, aquí voy a tomar en cuenta esto también, y que no me va a alcanzar el tiempo para ver, pero en Filipenses, por ejemplo, Pablo estaba pasando necesidades, ¿sí? Y en la epístola a los Filipenses, Pablo le dice a los filipenses, yo sé que ustedes son pobres. ¿Y qué estaban haciendo pero los filipenses, hermano, con sus recursos? Aunque eran pobres para su época. Pablo les dice, ustedes me han enviado para sostenerme. ¿Sí? Y están siendo ricos para Dios. Entonces ahí te hago dar cuenta, hermano, de eso, de que incluso siendo pobre, yo sé de que uno puede usar lo que Dios le ha dado para un bien. Ahora, quiero entrar, hermano, en esta última parte, después de haber visto estos temas del trabajo, que creo que son fundamentales, hermano, porque es que si no sabes trabajar y no sabes manejar el dinero, hermano, ¿cómo vas a sostener una familia? Eso es lógico, hermano, ¿sí? Ahora sí, pero vamos a entrar al tema de cómo se maneja la economía dentro del matrimonio. Lo que ya hemos presentado, hermanos, en estas sesiones es un complementarismo patriarcal.
¿Qué significa eso, hermano? Hombre y mujer, hermano, como hemos visto, sí se complementan. Nos necesitamos el uno al otro. No es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Eso hemos visto de manera clara. Pero ¿quién es Dios al que ha puesto como cabeza? Al varón, al padre, ¿sí? Es por eso que lo que hemos presentado en estas sesiones es un complementarismo patriarcal. Hombre y mujer se necesitan, se complementan con sus diferentes roles, con su diferente diseño, pero Dios ha decidido que el varón, que el esposo sea cabeza. Y hermano, esto es muy importante que tú tomes en cuenta, porque todas las posiciones que atacan el patriarcado, lo que están atacando es el diseño de Dios, porque Dios sí quiere que vivamos bajo un patriarcado. Ahora, no cualquier patriarcado, obviamente, hemos hablado de eso también. Es el patriarcado, hermano, de Cristo. Cristo dando su vida por la iglesia. Hemos hablado ya de eso las semanas pasadas. Pero tomando en cuenta esto, de que, hermano, el hombre es el líder de su hogar, es la cabeza de su hogar, dentro del hogar, ¿quién tiene que ser el principal proveedor? Esto es obvio, hermano. Es el varón, hermano. El varón es el principal proveedor de su hogar. Cuando tú vas a Génesis, no vamos a hacer eso por el tiempo ahora, Dios, ¿qué le dice? Después del pecado, ¿qué le dice Dios a la mujer? Vas a tener hijos con dolor, ¿sí o no? ¿Qué le dice al hombre? Vas a trabajar con el sudor de tu frente. Hermano, el patrón es muy claro ahí. La mujer tiene un llamado especial a el hogar, allí. El hombre tiene un llamado especial a una labor. Para proveer a los suyos, para sostener a los suyos, sí. Hemos visto ya esto las semanas pasadas, solamente lo voy a leer, sí, para traerles a la memoria esto. Escucha Efesios capítulo 5, versículo 28 y 29. Este es el mandato a los hombres. Pablo le va a decir a las mujeres, sujétense a sus esposos, respeten a sus esposos, hemos hablado de eso. ¿Y qué le va a decir a los hombres? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hermano, Cristo y la iglesia, ¿quién sustenta a quién? ¿Quién sustenta a quién? No me vas a decir que la iglesia es la que sustenta a Cristo, ¿verdad? No, es Cristo el que sustenta a su iglesia. Bueno, ese patrón, hermano, se tiene que dar en la familia. Se tiene que dar en la familia. Ahora, dicho eso, sé, hermano, de que puede haber una circunstancia muy especial en la que el hombre ha caído en enfermedad, en la que el hombre ha abandonado su hogar, en uno de los peores casos, en el que hay una guerra, ¿sí? Y tu esposo tiene que ir a la guerra, pues, ¿sí? Entonces, hermanos, hay excepciones en las cuales obviamente la mujer va a tener que, por la gracia del Señor, tener que trabajar para sustentar su hogar. Puede haber alguna excepción ahí, ¿sí? Pero esas son excepciones, hermano, no es la regla. Y en los países de primer mundo, hermano, la excepción se quiere volver la regla. En los países de primer mundo, como ya les dije en otras sesiones, se está empezando a proponer y a expandir como como un gran progreso, el amo de casa. Y hermano, no tiene nada de malo administrar el hogar. Es un llamado que Dios le hace a las mujeres de manera especial. No tiene nada de malo. Es un llamado muy bueno y muy piadoso. Pero hermano, el hombre es al que se lo ha llamado a trabajar y sostener una esposa e hijos. El principal proveedor, hermano, es el varón. Tiene que ser el varón. El trabajo principal de una mujer, Proverbios 14, versículo 1, la mujer sabia edifica su casa. Sí, su casa. El hombre, hermano, es el que tiene que venir y construir las paredes. La mujer, como hemos visto en las anteriores sesiones, es la que hace que esas paredes sean un hogar. Ahí se complementan, hermano, de una manera plena, como Dios quiere. Y el varón, hermano, es el que tiene que tomarse esa responsabilidad. Como hemos visto en anteriores sesiones, y esta es una ilustración que me gustó mucho, ¿sí? Porque hay un pastor que dice esto, Dios creó al hombre para que sea un jardinero, ¿sí? Entonces, se haga cargo del jardín. Y Dios crea a la mujer para que cuide a ese jardinero, ¿sí? Y hermano, eso sí es una buena ilustración, porque es así como deben funcionar las cosas. Es así como deben funcionar las cosas. El hombre es el que está llamado a trabajar, a salir y buscar fructificar, dominar, como hemos visto.
Y la mujer es la que es llamada a ese varón, a cuidarlo, a él. Y por extensión también a sus hijos, a su hogar. Ahora, ¿eso significa que la mujer no puede generar ningún recurso? Tampoco significa eso. Si es que nos alcanza el tiempo en estas sesiones, en las siguientes semanas, la mujer, nos dice Proverbios 31, la mujer virtuosa, hermano, si tú lees bien este pasaje, ella está dedicada a su casa, a su hogar. Pero también se nos menciona ahí de que ella tenía ahí algunos negocios que hacía, ¿sí? Entonces no está mal, hermano, que la mujer, en las medidas de las posibilidades, las capacidades que Dios le haya dado, pueda generar algunos recursos. No estamos prohibiendo eso. Pero hermano, Cristo es la cabeza de la iglesia, el cual sustenta a su iglesia. El esposo debe ser el principal proveedor. En mi caso, en nuestro hogar, eso pasa. Yo soy el principal proveedor. Yo desde que me casé, literalmente me senté con mis suegros y les dije, yo voy a proveer, ¿sí? Yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Ya sé que desconfían de mí, ya sé que no sé hacer muchas cosas, pero voy a hacer lo que tenga que hacer para yo sostener mi casa. Y hermano, esto es lo que tiene que pasar. Ahora, mi esposa, por ejemplo, los que la conocen saben, ella da clases de piano de vez en cuando. Una vez a la semana, unas horas en la tarde, da clases de piano. Y está bien, Dios le ha dado esa capacidad, puede generar algunos recursos con eso. Perfecto, está bien. No es algo pero, hermano, escucha bien, que hace que ella incumpla sus responsabilidades principales. Eso es lo importante. No es algo que hace que ella sea negligente, irresponsable con aquellas labores que Dios le ha dado de manera principal. Entonces, por si acaso está en cierta medida bien eso. No le estamos prohibiendo a la mujer ahora trabajar, ¿sí? Pero hermano, el varón es el principal proveedor. Ahora, en este punto voy a hablar, hermano, de algo que es raro para nuestra época igual. Y es de que en las labores, hermanos, y sobre todo, aquí voy a hablar a los hijos varones. Hermano, en la Biblia los hijos también se involucraban en esto de producir, de generar recursos. Y hermanos, esto es triste, pero muchos padres cometemos el error de permitir que nuestros hijos, no te estoy diciendo ahora explotarlos, ¿sí? Pero cometemos el error de permitirles que pierdan el tiempo. Hermano, ese adolescente de 15 años tiene fuerzas para trabajar. Y nosotros, porque tiene 15 años, creemos de que, no, tiene que estar todo el día en la televisión o en su celular, tiene que estar jugando. En el contexto bíblico, hermano, no era así. Como les he explicado la semana pasada, en el contexto bíblico, un niño, un hombre, cumplía 13 años y salía a trabajar con su papá. Eran parte de generar recursos, hermano. Es por eso que Dios le dice a los judíos, gran bendición es tener hijos, ¿sí? Porque son recursos humanos que Dios nos da. Y está bien que ellos también se involucren en generar recursos. Hermano, no es casualidad de que, por ejemplo, en los Estados Unidos, que ya les he mencionado que tienen mucha influencia protestante, se permite a los adolescentes trabajar. Se les permite. No es ilegal, ellos pueden ir desde los 13 años creo que ya pueden tener ciertos trabajos, a los 16 ya pueden ser contratados para ciertos trabajos en empresas, es lo normal. Y hermano, esto es importante porque a nuestros hijos deberíamos enseñarles a generar recursos. Generar recursos desde pequeños, una vez más, no estoy aquí fomentando la explotación infantil, ¿sí? Pero hermanos, ellos pueden hacer ciertas cosas. Ellos pueden hacer, mis hijos que tienen 9, 6 años, de vez en cuando están buscando ahí un trabajo, ¿sí? Así, tía, te lo hago esto y me pagas tal cosa. Sí, ya, toda la tarde están ahí ordenando una casa. Bien, están trabajando, ¿sí? Yo como padre estoy buscando formas y medios los cuales ellos puedan hacer y generar sus recursos, aprender ya desde pequeños a administrar esos recursos. Y hermano, ojalá tengan 20 años y ya estén listos para casarse. Pero hermano, en nuestra época no tenemos esa mentalidad. Nuestra mentalidad es que salgan de la universidad, ¿sí? Ahí van a aprender a trabajar. No, tú como padre tienes cosas que enseñar a tus hijos. Tal vez no se dediquen a tu profesión, pero yo agradezco, hermano, como les he mencionado, que he tenido tíos, por ejemplo, que me han, en cierta manera, guiado a aprender fotografía cuando era pequeña. Eso me ha servido. ¿Quién iba a decir que me iba a servir? Pero me sirvió y me sirvió mucho y aprendí a trabajar. Y está bien eso. Los hijos, hermano, también se pueden involucrar esto con cuidado, con sabiduría, sí. Ahora, hermano, una familia, escucha bien, no puede depender del gobierno. Eso sí
presento así. No podemos depender del gobierno. Ahora no les estoy diciendo a los que tienen sus hijos en una escuela pública, no reciban su Juancito Pinto, no te estoy diciendo eso, ¿sí? Recibilo, por lo menos te están devolviendo algo de la inflación, ¿sí? Pero, hermano, no podemos depender del gobierno, ¿sí? No podemos depender del gobierno. Deberíamos nosotros trabajar para nosotros proveer a nuestra familia, a nuestra casa, ¿sí? A los nuestros. Es triste, hermano, que nuestra nación está acostumbrada. Necesitamos salud, gobierno. Necesitamos educación, gobierno. Necesitamos gasolina, gobierno, ¿sí? Hermano, en la Biblia tú no vas a encontrar que se le mande a los cristianos, a las familias, dependan del gobierno. Cuando tú ves gente pobre, 1 Timoteo 5, Pablo va a decir esto. Busquen salir adelante por sí mismos primero. No pueden, que su familia les provea. No tienen familia y no pueden por sí mismos salir adelante, ahí está la iglesia. Pablo ni va a pensar que el gobierno, hermano, nos regale cosas. Ahora, aquí, hermanos, para terminar, sé que nos hemos extendido bastante el día de hoy, pero hay mucho que hablar de este tema, como les he mencionado, y no quiero dejarlo para la próxima semana. Hermanos, la cabeza es el varón, él debe ser el primero en generar los recursos, él debe ser el principal proveedor de los recursos. Aquí, hermanos, escucha bien esto, y a las hermanas especialmente les ruego que tomen muy en cuenta esto. Es normal que los varones, que como ya hemos visto la semana pasada, tenemos que tener un equilibrio, tenemos que proveer a nuestras esposas espiritual, emocionalmente, ¿sí? No es suficiente con traer solo dinero, eso ya hemos hablado, ¿sí? Pero es normal, hermana, que los varones tengamos esta propensión de tener una labor y querer salir y hacer algo, ¿sí? Obviamente nuestra primera misión debe ser nuestra familia, pero el varón ha sido creado para dominar este mundo. Y hermana, esto es muy importante que tú entiendas, porque sí, en la vida del varón va a haber momentos en los cuales va a tener que esforzarse mucho para salir adelante, para generar recursos para eso, y está bien en cierta medida, siempre y cuando no sea irresponsable con sus otras responsabilidades. ¿Por qué? Porque, hermana, hemos sido creados para eso, hemos sido creados para generar recursos, dominar este mundo, para administrar todo lo que Dios nos ha dado y fructificar. Eso hermanos, es importante. Y la mujer, hermano, tiene que entender eso. Si nosotros los varones vamos a ser los proveedores principales, es normal que tengamos este llamado a una labor. Y cuando hemos hablado del libro de Génesis hemos visto esto. Una vez más les repito, el hombre es creado y se le da una labor. A la mujer es creada y se le da un esposo, ¿sí? El hombre es llamado a una labor, la mujer es llamada a una persona. Y los hombres, hermano, esto es muy importante. En la historia de la humanidad tú vas a encontrar esto. Hombres y familias que han hecho las cosas de la manera correcta han podido, hermano, no solo de ser beneficio para su propia familia, su núcleo familiar, sino, hermano, para la sociedad de manera más amplia. Y hermanos, esto es importante que ustedes tomen en cuenta porque en los varones ustedes van a encontrar esto. Hay esta propensión de salir, tener una labor, hacer algo, ¿sí? Y está muy bien que tengamos eso. Ahora, hay unas cosas más, hermanos, perdón por estirarnos un poco más, pero es importante esto más, ¿sí? El varón lidera, hermanos, pero mi esposa es mi ayuda idónea. Yo, hermanos, al fin del día, yo soy el que determina qué hacemos con nuestros recursos. Esa es la verdad. Pero, hermano, mi esposa es mi ayuda idónea. Yo siempre la tomo en cuenta a ella para lo que vaya a hacer. No significa, hermano, que yo me someto a mi esposa, no. Sino que yo la reconozco como la ayuda idónea que Dios me ha dado. Hay cosas que ella ve que yo no veo. Hay cosas que ella entiende que yo no entiendo. Y entonces, cuando hablamos de los recursos, sí, yo voy a liderar, sí, yo voy a disponer muchas cosas, tengo la autoridad para hacer eso, pero nunca sin ella. Y aquí, hermanos, quiero que tomen muy en cuenta esto. Y esto pero se da lamentablemente sobre todo cuando las dos personas trabajan y tienen sus propias carreras. En la familia, hermanos, se da esto. Mi dinero, tu dinero. Hermano, eso no existe en la familia. No debería existir en una familia. No debería haber tal cosa. Es nuestro dinero. Y yo como varón estoy llamado a liderar con lo nuestro.
Cuando tú te casas, hermano, ¿qué dice la Biblia? ¿Eres qué? Uno, ¿o no? ¿Sabes qué dice la Biblia acerca de ti, de Cristo? Tú eres coheredero con Cristo. En otras palabras, todo lo que es de Cristo es tuyo también. ¿Sabías eso? Eso, hermano, es la bendición. Esa es una de las bendiciones que tenemos a través del Evangelio. Todo lo que es de Cristo, hermano, es nuestro. Eso dice la Biblia. Hermano, en la familia es así. Somos, hermano, uno. Somos uno. Cuando yo trabajo, escúchame bien, varón, no es mi dinero. Literalmente yo voy a mi casa y esto es para ustedes. Ahora, yo lo voy a administrar, sí, yo soy la cabeza, yo soy el líder, pero es para ustedes, ¿sí? Es para ellos. Literalmente, hermano, y esto es muy importante. He escuchado de hombres, hermano, que este es mi dinero, toma esta partecita para ti y ahí no me puedes decir nada de lo que yo me agarro. Hermano, no es para ti. ¿Para qué trabajas? Trabajas para ellos, sobre todo. Y en el núcleo familiar, hermano, lo que tiene que suceder es eso, que haya, esto es nuestro. Esto es nuestro, hermano. No hay un centavo que yo reciba que no sea de mi esposa también. Si yo puedo salir y trabajar es porque tengo esta ayuda idónea. Y ya he confrontado esto, hermanos, de que ven a sus esposas, ellos son los proveedores principales y ven a sus esposas como tú no haces nada. No, ella es tu ayuda idónea, ella está haciéndose cargo del hogar y es gracias a ella más bien que puedes trabajar como trabajas. Y hermano, entonces lo que yo genero es para ella, es para mis hijos. Lo que Cristo hace siempre, hermano, es por el bien de su pueblo y para la gloria de Dios. Entonces esto, hermano, es muy importante y vamos a administrarlo juntos. Juntos, pero manteniendo este diseño. Ella es mi ayuda idónea, pero yo soy la cabeza. ¿Sí? Entonces yo sé que ahí va a haber una tensión, hermano, que resolver cada día, probablemente. Pero esto es juntos, es lo nuestro, es para nuestra familia. Pero yo soy la cabeza. No voy a abusar de este liderazgo, no voy a abusar de la posición que Dios me ha dado, no. Pero tampoco voy a permitir que mi esposa tome el liderazgo que Dios me ha dado a mí. No voy a permitir eso. Sino que yo como cabeza voy a conocer a mi esposa y voy a tratar a mi esposa como mi ayuda idónea. Y tomando en cuenta eso, determinamos cómo usamos, escucha, nuestro dinero. Así es como se determina. Ahora llega un punto, oye, hermana, te digo esto, en el que tú le dices a tu esposo, sabes, yo quisiera que no hagamos esto, que si hagamos esto, y te va a tocar sujetarte si él al final del día dice, no, vamos a hacer esto. Y tal vez se va a equivocar. Y hermana, no hagas lo que ya hemos hablado. Te he dicho, ¿sí? Por tu culpa hemos perdido este dinero. No hagas eso. Ayúdalo a levantarse, ayúdalo a reconocer sus errores y a mejorar y a crecer. Ayúdalo a eso. Pero hermanas, es esa la forma en la que se tiene que manejar el dinero dentro del hogar como una unidad. Somos uno. Es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Mi dinero es suyo. Lo que ella genera es mío. Y lo administramos yo como cabeza y ella como mi ayuda idónea. Hermanos, más que hablar, lo vamos a dejar ahí, por favor, anoten sus preguntas, oremos. Tengo un anuncio importante, hermanos, por favor. La próxima semana estoy yéndome de viaje. La próxima semana se va a suspender el entrenamiento. Así que en 2 semanas nos vemos. Por favor, les ruego a los hermanos que conozcan, que tal vez no han venido, ya se fueron y que no se han enterado, avísenles. La próxima semana, hermanos, se suspende el entrenamiento. En 2 semanas nos vemos, si no me equivoco, el martes 19. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, gracias te doy por este tiempo que tú nos das con mis hermanos para tocar estos temas, Señor. Dios mío, tú sabes cuánto necesitamos tu instrucción y tu sabiduría. Tú sabes, Dios mío, cuánta ignorancia hay respecto a la administración de los recursos, cuántas falsas enseñanzas hay, Señor, que no nos permiten entender de que podemos valorar aquellas cosas que tú nos has dado para disfrutar. Por favor, Señor, ayuda a mis hermanos a reconocer que tu palabra es la que nos muestra el camino, Señor, y tu palabra toca todos estos temas. Te ruego que tú estés formando en nosotros una cosmovisión bíblica para honrarte y darte la gloria, Señor, con todo lo que hacemos, cuando trabajamos, cuando comemos, cuando bebemos, cuando estamos con nuestras esposas, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Ayúdanos a entender, Señor, de que tú quieres que todo lo que somos, nuestros cuerpos, sean entregados en sacrificio vivo a ti. Gracias, Dios mío, por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.